Bueno, siempre que vayamos a tratar algún sistema del vehículo, o sea, sabiendo y globalizando el tema de los sistemas que componen el funcionamiento de un vehículo, tenemos que verlo como eso, ¿no? Como un sistema, donde cada parte es función específica de un engranaje, de un proceso que nos lleva a que el vehículo funcione en óptimas condiciones. El sistema de inyección de combustible, pues es eso. Es un sistema que tiene que ver con la inyección general del vehículo. Y quiero hacer una especie de repaso de la última capacitación muy rápida, realmente es esta diapositiva en la que vamos a repasar, donde quiero que aclaremos a que revisen el tema cuando hablábamos que el sistema de inyección se compone de sensores, que son los que tenemos aquí en la parte izquierda, donde tenemos sensores de cigüeñal, sensores de eje de leva, sensor de oxígeno, sensor de TPS, que hay un calculador o hay un computador o una unidad de control que es la que procesa toda la información en forma de voltaje que generan los sensores y asimismo le genera una señal de funcionamiento a los actuadores. En este caso, un actuador viene siendo una bobina o una válvula IAC, esta es otra forma de válvula IAC, también puede haber una válvula EGR, y aquí tenemos un componente del que vamos a empezar a hablar hoy, que son los inyectores. Un inyector viene siendo un actuador que recibe instrucciones de acuerdo a la información que generan los sensores al computador. Entonces, el sistema de inyección de combustible, que es el que vamos a tratar hoy, que muchos lo hemos escuchado hablar tanto de los inyectores, de la bomba de combustible, de filtro de combustible, de reguladores de presión. Aquí quiero que veamos un video rápidamente para que visualicemos todo lo que pasa en el sistema de inyección, que es un sistema simple, conciso, pero que requiere de bastantes detalles y de unas variables importantes para que funcione de manera adecuada. Aquí tenemos el tanque de combustible, siempre va en la parte posterior. Tenemos un módulo de combustible, que es esta estructura, un módulo de una carcasa plástica. Aquí internamente tenemos la electrobomba, más conocida en el mercado nuestro como pila. Tenemos también la línea que va a alimentar el filtro de combustible. Todos los sistemas de inyección a gasolina, también los diésel, manejan un filtro de combustible. Sigue avanzando en línea hacia el riel de inyectores. En este caso tenemos un riel de 4 inyectores, es una inyección multipunto. Este personaje que vemos aquí es un regulador de presión. Y aquí vemos el ciclo completo del recorrido que hace la gasolina. Lo que sobra por el regulador de presión va a ir por la línea de nuevo a reponerse al tanque de combustible. Ese es todo el recorrido que hace el combustible, desde la bomba, pasando por la línea, el filtro, riel de inyectores, regulador de presión y aspersión por los inyectores. Ese es un recorrido que hace la gasolina. Esto es un sistema de inyección de gasolina. Claramente, ahí lo podemos visualizar. El sistema de inyección de gasolina ha venido evolucionando. Anteriormente teníamos lo que llamábamos el sistema de carburador. Pues los que somos ya de la década del siglo anterior, alcanzamos a trabajar y a conocer un poco los carburadores. El sistema de inyección se crea para optimizar, para economizar combustible, para tener emisiones de gases más bajas y para que el vehículo funcione de mejor manera, más agradable al conductor. Los primeros sistemas de inyección de combustible que tuvimos en el mercado fueron unos sistemas de inyección monopunto. Hablo específicamente del mercado colombiano. En el mercado global hubo otros sistemas que ensamblaban los europeos, Mercedes, Audi, que eran sistemas electromecánicos, Cajetronic y Motronic, de otros tipos de marca, pero en Colombia, digamos, empezamos con los monopunto. Hacia el año 93 tuvimos unos vehículos, eran los Daewoo Racer, el Daewoo Spero, vino con una inyección monopunto. También vinieron los Renault, el Renault 9 Energy, de motor 1400, el motor de Renault 19, también motor Energy. Estos vehículos vinieron con una inyección monopunto. El ejemplo del video que vimos hace poco, que es una inyección multipunto, que son los sistemas de inyección que hay, es un sistema de inyección multipunto, y también hoy en día contamos con sistemas de inyección directa, que es un sistema de inyección que va con el inyector, la tobera del inyector o la punta del inyector va directamente a la cámara de combustión. Tenemos que, estos son los 3 tipos de sistemas de inyección que tenemos en Colombia en cuanto a gasolina y en Latinoamérica.
Vamos a mirar el sistema monopunto. El sistema monopunto, como ustedes lo pueden ver en la gráfica, es un sistema muy parecido a un carburador. Realmente es un carburador electrónico. Cuenta con un solo inyector. Y este inyectorcito que se ve acá en la parte verde es el que nos va a inyectar el combustible. Y noten una cuestión, parece mucho un carburador. Aquí tengo un regulador de presión y vamos a hablar constantemente de este regulador de presión porque es una variable, es un dispositivo bastante importante que nos ayuda a desmontar ciertos mitos en cuanto a la presión que debe tener el sistema de combustible al momento de funcionar. Ya les vamos a ir explicando en la medida en que vamos avanzando en las diapositivas. Acá también tengo una válvula IAC, de la cual hablábamos en la capacitación anterior, es la que me regula el aire de entrada. Tengo un sensor TPS, que también es el que me mide a mí la apertura de la aleta y la cantidad de aire que está ingresando al motor por medio del cuerpo de acelerador, en este caso que es este cuerpo de acelerador monopunto. Y aquí tenemos un riel de inyectores que más o menos el 80, el 90, el 80-85% del mercado tiene este sistema de inyección. Multipunto se refiere a que tengo un inyector por cada cilindro. Si mi vehículo es de 4 cilindros, tengo un inyector para cada uno. Si es de 6 son 6, si es de 8 son 8. Y aquí tengo que viene acompañado y siempre va a ir montado sobre un riel de inyección, como se puede visualizar acá en esta diapositiva. Y ya para mirar, tenemos también inyección directa. Es importante que pongamos atención en esta gráfica porque aquí nos permite dilucidar muy fácilmente las diferencias y lo que hemos venido hablando de inyección indirecta y la inyección directa. Inyección indirecta es todo este tipo de sistemas, lo que utilizo en monopunto y en multipunto MPFI. Eso es inyección indirecta. ¿Indirecta por qué? Indirecta porque cuando el inyector atomiza el combustible lo hace en admisión antes de la válvula. Miramos esta gráfica, lo está haciendo antes de la válvula, antes de entrar a la cámara de combustión. Estas son imágenes de un corte transversal de un pistón, donde podemos visualizar también a nuestra amiga la bujía, del cual hablamos en capacitaciones anteriores. Entonces, esto es lo que nos referimos nosotros a inyección indirecta, es este sistemita. Y este otro que tenemos a este lado, si ustedes notan, el inyector ya va aspersando, ya está atomizando en el cuerpo directamente en la cámara de combustión. Entonces, esto es lo que llamamos inyección indirecta y este cuadrito es lo que llamamos inyección directa. Inyección directa lo utilizan vehículos de gama media y alta, Audi, Volkswagen, Mercedes, Volvo, y se utiliza para optimizar el consumo de combustible, un carro que consume mucho menos combustible, tiene mucho mejor rendimiento, mejora la potencia del vehículo y obviamente tenemos emisiones de gases mucho más bajas. Esta es una comparación importante, ténganla en cuenta ahí, porque cuando les hablen, oye, es que mi carro es GDI, por ejemplo, caso Latinoamérica, también tenemos un caso de los Chevrolet Captiva, las camionetas. Hay un motor específico, que es el motor 2.4, que viene de inyección directa. Estos sistemas de inyección directa tienen unas variables de trabajo diferentes a los de inyección indirecta. Hoy en día vamos a tratar, esto es un tema inclusive que nos da para un par de capacitaciones más, el tema de inyección directa, pero hoy nos vamos a enfocar en el tema de inyección indirecta, específicamente en el sistema multipunto, que es donde tenemos nosotros un mayor parque, una mayor cobertura de referencias, muchos más vehículos por abarcar, y es donde hoy en día nos surgen muchísimos más problemas e inquietudes técnicas respecto a este sistema. Bueno, un inyector es un componente electromecánico que es el encargado de inyectar el combustible a la cámara, como lo pudimos ver en la grabación anterior. Estos son los componentes del inyector. Este es el corte transversal de un inyector. ¿Qué tenemos? Aquí empezamos a montar ciertos mitos. Nos han dicho que los orificios del inyector tienen que ver con el caudal, que hay inyectores que vienen para ciertas marcas. Sí, en el mundo, o sea, todos los fabricantes de vehículos tienen una marca de montaje de inyección. Hay unos, digamos, sistemas de vehículos que vienen montados con sistemas. No voy a hablar de marca de producto, que quede claro aquí, sino que voy a hablar de sistemas de montaje de inyección. Entonces hay unos sistemas de inyección que se llaman Magneti Marelli, otros que se llaman Denso, otros que se llaman Bosch, otros que se llaman Delphi o Delphi. Entonces eso lo hace el fabricante y son convenios que hace con las fábricas para que ensamblen esos sistemas de inyección. De acuerdo a cada sistema de inyección, el vehículo va a ir equipado con una referencia específica.
Hay un mito que nos dice que si entre más orificios tienen, más volumen entrega. Eso no es correcto, digamos que eso es un mito, porque lo que determina realmente la entrega del volumen del combustible de un inyector es la parte del bobinado, el recorrido, el recorte. Esta parte es la que configura cada fabricante para que aquí, en la punta del inyector, me salga el combustible adecuado de acuerdo a la información que genere eléctricamente el computador. Perfecto. Los componentes de un inyector son los siguientes. Acá en la parte superior tengo lo que conozco como el O-ring, o una liga, o un anillo toroidal, técnicamente tiene ese nombre. Esta liga tiene un material específico que es de nitrilo o es de bitón. Son materiales que soportan tanto la corrosión del combustible como las altas temperaturas. No se debe, de pronto cuando se hace un mantenimiento, colocar ligas de muy baja calidad, unas ligas de un material que no estén acorde a la calidad que necesita el inyector. Habitualmente, en esta gráfica no es visible, pero acá les señalo, en esta parte va un microfiltro. Entonces empezamos con el tema de la filtración. Centro y Suramérica no contamos con una buena calidad de combustible, entonces igual los fabricantes hacen los inyectores con unos microfiltros en esta parte para que lo que no logre filtrar el filtro de combustible de la bomba, el filtro externo, lo filtremos en esta parte y protejamos el inyector y así logremos una larga vida útil. El inyector siempre va a ir en una estructura plástica o muchas veces en una estructura metálica. Acá tengo otra especie de filtro que internamente trae otro filtro del inyector, la parte del bobinado interno, la válvula, y tengo una liga inferior. Esta liga inferior siempre se requiere que sea de un material que es bitón. El bitón viene en materiales, viene en unos colores específicos. Habitualmente viene verde, azul o café. Puede venir de esas tres variables. Es importante que cuando, si ustedes ofrecen servicios de mantenimiento o van a hacer mantenimiento a sus instructores, es muy importante la calidad de estos filtros, de estas ligas, perdón. Esto tiene que soportar una temperatura bastante alta. Esta parte del inyector va a ir a la culata, va a ir muy expuesta. Si yo coloco una liga que tiene una muy baja calidad, simplemente o se va a dilatar o se va a fisurar, se va a agrietar y lo que me va a generar es una entrada de aire no controlado al sistema que me va a generar otro tipo de fallas. Si voy yo a empezar a buscar si es válvula IAC, si son fugas de perforación y me va a generar un problema. Es muy importante tener estas ligas en muy buena calidad. Aquí tengo el conector, es importante también cuando se hace un mantenimiento de un sistema de inyección con limpiador de contactos. Esto se acostumbra a sulfatar, esas partes de contacto electrónico, siempre donde haya aire, donde haya humedad y haya corriente o electricidad, va a traer el sulfato. Es una salecita que habitualmente aísla los conectores y que nos hace presentar mal contacto y mal funcionamiento del inyector. Como les decía, el funcionamiento es inyectar la cantidad precisa de combustible al motor en el momento adecuado. En KTC tenemos un portafolio bastante importante de inyectores. Hay inyectores para todas las marcas y para todos los sistemas de inyección del mercado en cuanto a gasolina hablamos. Por ejemplo, en la imagen estamos viendo uno que es tipo Ford, por ejemplo, es como de un Ford Fiesta o también sirve para Mazda 6. Es importante que ustedes revisen el portafolio que tenemos en KTC para suplir las necesidades del mercado. Otro mito importante que surge aquí a raíz de esta imagen es que mucha gente dice, o hay muchos técnicos que nos dicen a nosotros como distribuidores o como venderos de repuestos o como propietarios de vehículo, que el vehículo no funciona si no es con el inyector original. O sea, que si no le meto un inyector original, el carro no me va a trabajar. Eso está totalmente desmentido, realmente, si no, no existiríamos todos los distribuidores y todas las marcas que hay de repuestos aftermarket o de recambio comercial. ¿Qué pasa? KTC es una de las empresas más importantes en fabricación de todas las partes que producen y ellos toman todas las características de un inyector original para plasmarla en sus referencias y asimismo ser reemplazo de un equipo original. Con toda confianza podemos decir que los repuestos, y en este caso los inyectores que fabrica KTC para reemplazo de equipo original funcionan exactamente igual a los originales, valga la redundancia. Es importante eso. Hay mucho mito acerca de que si no es cuando el original no funciona y realmente no hay tal, sino pues solamente existirían los negocios de los concesionarios. Eso sería pues algo como muy cerrado.
Pero si ustedes se dan cuenta, el mercado de autopartes es totalmente abierto y existen marcas como KTC que suplen esa necesidad en repuestos. ¿Cuáles son las fallas principales y cuáles son las soluciones principales cuando tengo un inyector con alguna falla? Normalmente, como les decía ahorita, la gasolina viene contaminada, o sea, uno no tiene cómo verificar cuando le aplican gasolina a su vehículo, uno no tiene cómo verificar en qué estado se encuentra. Para eso el sistema trae varios filtros. La bomba de combustible trae un prefiltro o un tamiz. En la línea, como pudimos ver en el gráfico, también hay un filtro externo. Hoy en día vienen sistemas con un filtro interno que se llama filtro carcasa. Entonces ya tengo dos secciones de filtración. El prefiltro también tiene el inyector también tiene su prefiltro, pero a pesar de eso, hay suciedad muy pequeñita que logra pasar. Esto hace que los inyectores se nos contaminen, entonces se nos empiezan a obstruir. Y aquí hay otra situación, mucha gente piensa, claro, si el inyector se me obstruye, o sea, si se me empieza a contaminar, pues va a entregar menos, por lo tanto voy a tener más economía de combustible. Buenos Y pues días. eso no es así. Un inyector Pero dígame algo, cuénteme, padre, pero lo es que que usted va a no me hacer habla nada. es, lo que va a hacer es que uno consuma más combustible por un simple hecho. ¿Qué nos sucede a nosotros cuando sentimos que nuestro vehículo está funcionando deficientemente? Por puro reflejo, lo que nosotros vamos a hacer es oprimir más el acelerador. Entonces, eso va a generar un consumo adicional. Lo ideal es que los vehículos siempre estén en óptimas condiciones en cuanto a su sistema de inyección para que yo pueda dosificar esa potencia, para que yo pueda manejar el carro a gusto. Cuando hay menos entrega de combustible por una obstrucción consustancial, yo necesariamente voy a oprimir más el acelerador para compensar esa falta de rendimiento. ¿Cuál es la solución en este caso? Llevar mis inyectores a un centro o a un laboratorio o a un taller donde me le hagan mantenimiento. Habitualmente, yo creo que ustedes lo han escuchado, que cuando yo voy a sincronizar mi vehículo, llevo a que le hagan sincronización y en esa sincronización, si el carro de inyección claramente, me incluyen mantenimiento de inyectores. Un mantenimiento de inyectores, ¿en qué consiste? Un mantenimiento de inyectores consiste en que yo llevo mis inyectores a un banco y utilizo un banco parecido a esto y llevo mis inyectores a un laboratorio donde tienen un banco como el que les voy a mostrar a continuación. Aquí tenemos un laboratorio para prueba de inyectores. Entonces, un mantenimiento de inyectores, ¿en qué consiste? Consiste en que yo cojo los inyectores, acá tengo un inyector en mi manito, ¿cierto? Le voy a reemplazar la liga superior, la liga inferior, voy a cambiar el prefiltro que tengo en esta parte, voy a hacerle mantenimiento a la parte eléctrica con un limpiador de contactos, pero además tengo que validarlo en un laboratorio como estos. Este laboratorio, ¿a qué me ayuda? Me ayuda muchísimo a verificar que la entrega de los inyectores sea homogénea. ¿Qué necesito yo? No me sirve de nada ensayar un solo inyector si no tengo contra qué compararlo. En este caso, la idea es comparar el funcionamiento de ellos. Para eso vamos a poner a funcionar la máquina en este momento. Y hay algo muy importante. Aquí tengo trabajando la máquina en una condición muy especial, que lo comentaba yo en la capacitación pasada, y es que estos conectores que tengo aquí simulan la información que viene del computador. En este caso, tengo los inyectores trabajando a 2.5 milisegundos. ¿A qué me refiero con 2.5 milisegundos? Que es igual cuando nos refiramos a ancho de pulso, me estoy refiriendo exactamente a lo mismo, es la cantidad que yo le digo, que el computador le dice al inyector que demore abierto para generar un cono de aspersión, para que genere una atomización. Esta atomización se genera de manera precisa en el tiempo en que cada pistón necesita ser alimentado de combustible. Aquí quiero que, bueno, vamos a ver si por video lo logramos visualizar, pero lo que voy a hacer es abrir el ancho de pulso, es decir, voy a aumentar esos 2.5 milisegundos a 10 para lograr visualizar que el consumo va a ser mayor. De pronto se vea un cono de aspersión más alto, de pronto se vea como que se vuelve más grande la sombrilla, como que entrego mucho más combustible. Esa es una prueba de cómo el computador, de acuerdo al estado o a la función que yo necesite del motor. Por ejemplo, si estoy parqueado, voy a necesitar 2.5 milisegundos. Si voy a más de 100 por hora y llevo el acelerador a fondo, voy a necesitar 10 milisegundos de ancho de pulso. Eso me permite los equipos, ¿cierto? Me permite como visualizar esa diferencia de entrega que puedo tener en los inyectores. Pero lo más importante y lo que quiero que evaluemos en este caso es que vamos a hacer una prueba de
de volumen de entrega. Para ese efecto voy a sellar aquí las probetas y vamos a empezar a visualizar cómo va subiendo el volumen con las probetas. Y ahorita una vez llegue por lo menos a 30 mililitros o 20 mililitros, voy a detener la prueba para comparar ese volumen. El volumen debe ser homogéneo en todos los inyectores. Hay una tolerancia entre el 5 y el 10% de diferencia que puede existir del uno al otro para validar que los inyectores están en buenas condiciones. Estos inyectores, lógicamente, son nuevos. Los inyectores están en óptimas condiciones, son nuevos, son marca KTC. Por ejemplo, estos inyectores son una aplicación para Mazda 50. Perfecto. Voy a tener la prueba en este momento. Y lo que quiero que visualicemos es el volumen de entrega a los inyectores. Voy a tratar de acercarlo un poquitico más, como para que se puedan apreciar. Si ustedes notan, alcanzan a mirar en la imagen, el volumen de entrega es totalmente homogéneo. Es totalmente homogéneo. Ahí tengo 28.5 mililitros en cada uno de ellos. Como les decía, claramente pues son unos inyectores nuevos. Pero a eso me refiero en que tenemos un punto de comparación con un equipo de estos. El mantenimiento que se ejerce en un inyector es buscando que ese volumen de entrega siempre sea homogéneo, que siempre vaya a ser el mismo, parejito. Cuando los inyectores se contaminan, ¿qué voy a encontrar? Unos inyectores que traen 30 mililitros, otros 28, otros 35. Entonces procedemos a hacer un mantenimiento en un banco de estos para lograr que esas caudales nos den exactamente la misma medida. Entonces, decimos que la falla de obstrucción por depósitos de suciedad la soluciono con un mantenimiento de inyectores. Hay otra falla que se da que es por fugas. Unas fugas que las traducimos en fugas de las ligas, de las liguitas de los inyectores. Que estas liguitas se desgastan, se fisuran, como les decía un ratico, y generan unas fugas de aire, lo cual me genera una irregularidad del motor. Eso también, la solución es un mantenimiento de inyectores. Hay una falla específica que es una falla eléctrica. Como mirábamos en diapositivas anteriores, el inyector es un bobinado. Este inyector tiene un bobinado y fácilmente esta parte interna, bien sea por vibración, por contaminación, se puede aislar. Y esa falla, pues, la solución, ahí no hay nada más sino cambiar el inyector. Cuando un inyector se daña eléctricamente, requiere el cambio. De ahí que hay un portafolio extenso para reemplazarlos. También hay otra falla importante que es la falla por desgaste mecánico. Resulta que el desgaste mecánico se refiere al desgaste de este asiento, de la aguja con el asiento de la parte cónica del inyector. Da una situación importante que cuando muchas veces se hace un mantenimiento a inyectores y los inyectores nunca han hecho un mantenimiento y, por ejemplo, ya tienen más de 100.000 kilómetros, 150.000 kilómetros, si yo le hago un mantenimiento por ultrasonido súper bueno, claro, me va a limpiar esa parte del inyector, pero al limpiar va a arrastrar unas partecitas metálicas muy pequeñitas. Eso va a generar un desgaste mecánico. Conclusión, y no sé si le ha pasado que después de que haga un mantenimiento de un inyector, después de muchísimo tiempo que no se le ha hecho o que nunca se le haya hecho, encuentro que el inyector se daña. El inyector queda con goteo, lo que llamamos el famoso y popular goteo de inyector, pero eso se da por un desgaste mecánico. Si tienen inyectores con más de 100, 160.000 kilómetros y nunca les han hecho mantenimientos, no sería conveniente hacer un mantenimiento en un banco como estos. En ese caso, lo que se sugiere es utilizar unos aditivos de limpieza de inyectores que vienen para disolver pues con la misma gasolina del vehículo y que son menos agresivos, pero que ayudan, digamos, a prolongar un poquitico más la vida útil del inyector. En este orden de ideas, el mantenimiento de inyectores se recomienda hacer entre 30 y 40.000 kilómetros. Es lo mejor para garantizar pues que los inyectores nos duren el tiempo que corresponde que duren. Entonces, entre 30 y 40.000 kilómetros es el tiempo adecuado que se recomienda para hacer mantenimiento de inyectores. Siguiendo aquí con nuestra exposición sobre inyección de combustible, volvemos al tema, o sea, otro componente del sistema que es la bomba de combustible. Las bombas de combustible básicamente son unos dispositivos que traen un motor eléctrico para suministrar combustible desde el tanque hasta el riel de inyectores, que fue lo que vimos en el video inicial, en el video de la tercera diapositiva. ¿Qué es importante? Que ellas generen una presión y un caudal constante para alimentar el sistema de inyección.
Siempre nos hemos referido a que la bomba de combustible necesita o necesitamos que nos entregue determinada presión. Solamente hemos hablado de presión durante mucho tiempo, que si la bomba debe tener 90 libras de presión, o sea, PSI, que por sus siglas en inglés es pounds per inch, libras por pulgada cuadrada, que es como la medida que más conocemos, pero también tenemos la conversión de esta medida a bares. 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar. Para tema informativo, 1 bar es equivalente a 14.7 PSI o 14.7 libras para tener esa relación. Entonces, si yo les digo 43 libras o 43 PSI, nos estamos refiriendo a 3 bar. Más o menos esa es como la relación en cuanto a unidad de medida de la presión. Pero digamos a que siempre hemos hablado de que si el carro no tiene tantas libras, no me va a trabajar, que el carro mínimo necesita tantas libras. Eso depende del sistema de inyección, realmente. Pero depende también de un componente muy importante del sistema, que es el regulador de presión. Como ustedes vieron al principio del video, cuando el combustible pasa por la línea, pasa por el filtro, llega al riel, cuando termina el riel hay una válvula. Un regulador de presión es una válvula que su nombre lo explica todo. Es una válvula reguladora de presión. Los vehículos habitualmente van a trabajar a la presión que el fabricante determine en el regulador de presión. Ejemplo, hablo caso Colombia, los Renault, toda la gama Renault funciona a 3.5 bar, es decir, a 50 PSI o 50 libras. A esa presión va a trabajar la bomba. Sí, la bomba trae una presión nominal o una presión de referencia, que es la que nosotros evaluamos en un banco. Cuando montamos la bomba, ponemos a ciclar el combustible y cerramos una llave para que nos indique del manómetro qué presión nos da, que nos da 100 libras, 90 libras, 80 libras, y pues todo el tiempo nos lo hemos pasado diagnosticando bombas en base a solo la presión. Pero si ustedes se dan cuenta, hoy en día traemos aquí un término que es el caudal. Casi nunca lo hemos tenido en cuenta, posiblemente alguien sí, pero el caudal también es un determinante de falla de la bomba de combustible. Entonces, vamos a entender que por caudal vamos a entender que es la cantidad de combustible suministrada por la bomba en unidad de tiempo. Entonces, caudal, cantidad de combustible. Y presión es la fuerza con la que la bomba impulsa, con la que la bomba empuja el combustible hacia el riel de inyección. Es importante tener en cuenta y tener claro esas dos variables. No solo la presión me determina a mí el buen estado o mal estado de la bomba, sino también el caudal. Y no solo eso, ya vamos a ver unas características importantes aquí adelante. Por lo pronto, lo que quiero que veamos es que la bomba es un componente eléctrico, que era lo que nombramos ahorita, que tiene un ducto de succión. Esa es la estructura con corte transversal de la bomba. Tenemos un ducto de succión en esta parte, que viene con una turbina que al girar este rotor, que es un bobinadito, tengo unos imanes, que al ser alimentados eléctricamente con 12 voltios habitualmente, me va a girar a unas 7000 revoluciones por minuto. Al girar, esta turbina va a succionar el combustible y la va a enviar por esta parte. La va a enviar por esta parte hacia el riel de inyectores o hacia el filtro según el caso. Entonces aquí tenemos unos componentes importantes. Uno, que es la toma eléctrica, siempre tiene que estar en óptimas condiciones. Dos, la turbina de succión o de aspersión. Y noten algo, el combustible siempre va a tener contacto con los componentes internos de la bomba. De ahí la importancia de filtrar el combustible desde el principio del ciclo. Y aquí tenemos esta partecita muy interesante, es una pastica amarilla con un émbolo, con una esferita, que es una válvula antirretorno. Esta válvulita es la que nos va a garantizar a nosotros la hermeticidad del sistema. Miremos aquí que tenemos el mismo módulo. Esto es lo que llamamos convencionalmente una carcasa o un módulo de combustible o un aforador de combustible, que tenemos la electrobomba en esta parte, la manguerita de salida, que va a ir a la parte superior, y de aquí va a salir hacia el filtro de combustible. Importante que quiero que tengamos en cuenta, este tamiz o prefiltro. Noten que es un componente esencial de la bomba de combustible. Es súper importante esta parte, ya lo vamos a ver aquí un poquitico más adelante, cuáles son las consecuencias de
no instalar este componente cuando yo reemplazo una bomba de combustible y porque muchas veces nos encontramos con una serie de garantías. Las características que tiene una bomba de combustible son 5. En este caso, habitualmente, como les decía, solamente hemos trabajado una que es la de presión, que nos hemos dedicado a hablar solamente de presión, pero también tiene una característica muy importante que es la tensión. Cuando hablamos de tensión, nos referimos a voltaje. El voltaje de alimentación a la bomba, el voltaje por el cual yo energizo la bomba para que ésta trabaje a esas 7000 revoluciones aproximadamente que necesita trabajar para que me genere la cantidad de combustible necesario con la fuerza necesaria, ¿verdad? Entonces, si yo a una bomba de combustible no le aplico sus 12 voltios como corresponde, si yo tengo problemas de pronto en el relé de la bomba, en el cableado, en los conectores, pues esta bomba va a ser alimentada con 11 voltios, 10 voltios, por lo tanto va a girar más despacio. Y al girar más despacio me va a generar menos presión, menos caudal. Y me va a generar algo que es inversamente proporcional, un consumo en amperaje alto. La intensidad, siempre que me refiero a la intensidad, me refiero al amperaje. El amperaje es lo que consume este motorcito, esta bomba de combustible, cuando está en trabajo, cuando está en modo trabajo. Un amperaje convencional, un amperaje normal de uso, oscila entre los 5 a los 8 amperios, dependiendo del tipo de bomba que utilice o dependiendo el tipo de sistema, dependiendo la referencia de la bomba, la aplicación de la bomba. Volvemos al tema de la presión. Ya hablábamos que es la fuerza con la que empuja el combustible, la bomba, hacia el riel y el caudal, que es la cantidad. Y aquí hay un tema súper interesante también que yo creo que muchas veces nos hemos dado cuenta, que es el de la hermeticidad. La hermeticidad, como les decía, la determina este dispositivo, este cheque, válvula antirretorno o el check, como lo queramos denominar. Este cheque es el que determina que cuando yo apago el vehículo, o sea, yo estoy funcionando mi vehículo, paro, yo apago mi vehículo, la gasolina permanezca contenida. La definición de hermeticidad, como para que lo tengamos más clarito, es la capacidad de contener un fluido, en este caso la gasolina, en un ambiente sellado, sin generar descarga o pérdida de presión. Cuando yo cierro o apago mi vehículo, cierro switch del vehículo, apago mi sistema de gasolina debe quedar totalmente cargado para cuando yo vuelva a necesitar encenderlo, inmediatamente prenda. Cuando me falla el check o la válvula antirretorno y yo apago mi vehículo, sencillamente el sistema se va a descargar. Como veíamos en el video, es como si el sistema todo se volviera la gasolina hacia el tanque, como si en algún momento me hubiera quedado yo sin gasolina. Entonces, esa válvula de antirretorno me garantiza a mí la hermeticidad del sistema. Es importante porque muchas veces, y ya lo vamos a ver en la siguiente gráfica, cuando mi carro no me enciende de una, o sea, perfectamente prende, pero cuando prende no falla, cuando yo lo voy a encender es muy demorado, le doy una vez, dos veces, 3 veces, no me prende, a la cuarta ya me prendió. Eso visualiza o hace ver que hay un problema de hermeticidad en el sistema, y eso lo determina solamente este dispositivo. KTC se garantiza porque esa parte realmente nunca falla. O sea, yo las bombas que he podido evaluar de KTC no fallan en ese aspecto, en la falla de hermeticidad. Por eso cuando ustedes ensamblan una bombita, ustedes si tienen la oportunidad de tener un banco a mano o que su mecánico tenga un manómetro para validar cuánto se descarga la presión, ahí pueden evaluar el tema de la hermeticidad. La tensión y la intensidad, como les decía, es medir el voltaje, es verificar que el voltaje de alimentación a la bomba sea el adecuado. Y asimismo que cuando la bomba funcione su amperaje, o sea, la intensidad, sea también la correcta. Hay unos síntomas de fallas específicos cuando falla la bomba de combustible. Hay muchas más, ¿no? O sea, hay muchas más síntomas o muchos más detalles como falla la bomba. Acá tengo 5 que son como los más comunes. La pérdida de potencia o bajo rendimiento del vehículo. Esto se da porque claramente hay una falla en la presión o en el caudal de la bomba. Cuando mi vehículo, que por presión de referencia la bomba tiene que tener 100 libras y en el carro va a trabajar a 50 libras, caso Renault, pero la bomba se la baja la presión y queda en 60 y el motor sigue trabajando a 60, o sea, el regulador de presión hace que siga trabajando a 60, ahí voy a tener una falla, y una falla de jaloneo, de que el carro ya no me responde como tiene que responder cuando voy subiendo o cuando necesito potencia. Presenta también lo que llamamos un funcionamiento irregular o un jaloneo. El carro anda como a brincos,
Eso es una falla realmente de la bomba de combustible, pero antes de que yo determine que es la bomba de combustible la que está dañada, procedo a validar las características. Se da mucho, se da muchísimo, que uno, o sea, o muchos técnicos por experiencia, dicen, listo, carro pierde potencia, no hay combustible, listo, es la falla, pero no nos detenemos a revisar el voltaje. Señores, es muy importante, señores y señoras, es muy importante revisar el tema del voltaje. La alimentación de combustible a la bomba la controla un dispositivo que es un relé o relevo o elevador, como queramos denominarlo según nuestra zona. Ese relevo es el que administra esa corriente hacia la bomba de combustible. Y la mayoría de las veces se da, como les decía en la gráfica, hace un par de gráficas, que cuando no se alimenta el voltaje adecuado de la bomba de combustible, la bomba no va a girar ni va a generar la presión ni el caudal necesarios. Claro, entonces, ¿qué pasa? Le dicen al cliente, cambie su bomba, monta la bomba nueva, pero no se corrigió la falla original y lo que voy a tener es que una bomba nueva que monté, oiga, no, el carro no corrigió la falla, la bomba salió dañada, sin ser así, sin ser así. Entonces, esa es la importancia de tener en cuenta de validar ese voltaje de alimentación a la bomba. Y casi siempre que pasa eso, que yo monto una bomba nueva, ¿cierto? Una bomba KTCA nueva al vehículo y no funciona porque no diagnostiqué bien, pues voy a decir es que la marca es mala. Y ahí empezamos en detrimento de la marca, sin ser así, solamente por falta de un diagnóstico más acertado. Entonces, como distribuidores nosotros de los productos, tenemos que desescalar esa información a los técnicos. Oiga, usted ya revisó el voltaje, ya revisó el relevo, revisó los conectores que van a la bomba, la estructura de la bomba, por ejemplo, el conector que va aquí en esta parte es un conector que se deteriora con mucha facilidad, que viene acá. Este conector en la parte inferior, este conector de la bomba también se deteriora muchísimo. Acá arriba también. ¿Cómo se deteriora? Porque por ahí pasa corriente y por ahí me está aterrizando el sistema y eso se sobrecalienta. Es normal a veces que sufra un sobrecalentamiento leve, pero con el paso del tiempo, ese sobrecalentamiento me aísla el voltaje de alimentación a la bomba y voy a tener problemas de deficiencia en presión. En este caso no sería la bomba, ahí tengo que cambiar toda la estructura. KTC también tiene disponible para ustedes todos estos módulos. Hay módulos para muchas referencias de vehículos que muchas veces pasa eso. Yo reemplazo la sola pila que llamamos o la sola electrobomba, pero resulta que la falla estaba acá arriba. En ese caso, ¿qué se hace necesario? Reemplazar todo el módulo. No soluciono nada cambiando la sola electrobomba si la falla está acá, si esto fue lo que me ocasionó el daño de la bomba. Entonces, en este caso, se hace necesario cambiar el módulo completo. Por eso se comercializan, por eso KTC tiene un portafolio también muy interesante, tiene muchas referencias de estos tipos de módulos completos de combustible. Otro tipo de fallas de funcionamientos es la demora de encendido, que como les decía, tiene que ver puntualmente con el deterioro de la válvula antirretorno, la valvulita antirretorno de la bomba. También, como hablamos que el sistema de inyección a gasolina es un sistema hermético, es un sistema sellado, hay otro componente del sistema que puede presentar esa falla. Aquí hablamos del regulador de presión. Como les comentaba, el regulador de presión es una válvula, es un diafragma con un resorte. Si el diafragma se rompe, pierdo hermeticidad y sencillamente también me genera ese tipo de falla. Entonces, no siempre que haya demora de encendido o que el sistema se me descargue es culpa de la bomba. Hay que validar. Para eso, pues, ¿qué puedo hacer yo? Bajar mi bomba, llevarlo a un banco de pruebas o montar un manómetro de presión de combustible en el sistema de la línea e ir verificando sector por sector del sistema donde tengo la pérdida de hermeticidad. Aquí hablamos también del funcionamiento irregular del motor, que es el jaloneo, el típico jaloneo. Y aquí entramos a algo también interesante, porque hablábamos de que, claro, si la bomba se baja de presión, puede ser que esté bien alimentada, pero la bomba me presenta deficiencia en presión, argumentemos que está dañada, pero también puede ser que la bomba esté buena y el filtro de combustible esté absolutamente tapado. Puedo tener eso, o sea, si yo no tengo un filtro de combustible, ojo, porque el tiempo de reemplazo de un filtro de combustible debe ser a los 10.000 kilómetros. Ese es un tiempo de reemplazo totalmente adecuado a un filtro de combustible convencional. Hoy en día hay sistemas que vienen incorporados a la misma estructura de la bomba, lo llamamos filtro carcasa de larga duración porque soporta hasta 100.000 kilómetros, ya no los 10.000 kilómetros
que debemos cambiar el otro. Puede pensarse que 10.000 kilómetros es como un tiempo relativamente corto cuando el fabricante en sus manuales dice 20, 30.000 kilómetros. Ahí hay que tener en cuenta que el fabricante pues habla de unas condiciones óptimas de funcionamiento y de calidad de combustible, etcétera, que no las cumplimos, digamos, nosotros en Latinoamérica, en Centro y Sudamérica. Entonces, por eso la recomendación para proteger ese sistema es reemplazar el filtro de combustible cada 10.000 kilómetros. Si yo hago eso, también le estoy extendiendo la vida útil a la bomba. O sea, la bombita que no se me va a contaminar, que va a hacer un ciclo de circulación de un combustible filtrado en buenas condiciones. Algo también muy importante, yo tengo que tener en cuenta este dispositivo, este prefiltro. Él es el primer paso de filtración del combustible hacia la bomba de combustible. De hecho, él es el primero que me protege la bomba. Todos los sedimentos de combustible de suciedad de combustible, limalla, depósitos, van a ir al fondo del tanque. Siempre van a quedar resumidos en el fondo del tanque. Cuando este filtro actúa, me está evitando que la bomba se contamine. Y aquí venimos con otro de las teorías que siempre hemos hablado. Dejar el carro o el tanque por debajo de un cuarto de combustible es dañino para el sistema. Esto es algo controversial, porque sí, o sea, puede ser no el cuarto de combustible como tal, sino menos del cuarto, realmente. Por lo mismo que les acabo de decir, cuando yo utilizo mi vehículo, digamos, en un cuarto y de para abajo y dejo casi que llegue hasta reserva, pues el combustible que va a absorber la bomba va a ser el combustible que está en todo el depósito inferior. Y ese combustible, les hago el ejemplo, que pongan un cafecito o un chocolatico y lo dejen reposar ahí unos 20 minutos, saquen la parte de arriba y que queda al fondo, queda un residuo. Todos esos depósitos se decantan al fondo del depósito y eso es lo que va a absorber si yo dejo mi tanque con muy bajo combustible. Claro, tiene un filtro, tiene un prefiltro, pero él va a hacer la función hasta cierta parte. Hay parte de la mugre que de pronto es más finita todavía que no va a alcanzar a limitar. Entonces eso va a subir a nuestro sistema de inyección, va a ingresar a la bomba y nos va a empezar a contaminarla. Esa es una de las razones por las cuales sí, de pronto si yo manejo mucho tiempo, hay que aclarar eso, es mucho tiempo mi vehículo con la reserva, puedo deteriorar la bomba de combustible. Es más, una bomba nueva, si yo manejo mi vehículo en esas condiciones, no me dura un mes, 2 meses porque estoy forzándola. Otro tema respecto al nivel bajo de combustible en el tanque es la refrigeración de la misma bomba. El combustible, a mí me va a refrigerar la bomba, va a llegar a un nivel de esta parte, por ejemplo, si yo dejo el nivel menos de un cuarto, la bomba no va a tener como la refrigeración que tiene el mismo combustible. Este depósito que tiene se hace para que siempre esté lleno, pero si yo todo el tiempo estoy manejando mi vehículo con un nivel muy, muy bajo de combustible, obviamente la parte eléctrica de la bomba se va a ver alterada, se va a ver afectada, porque no tiene la refrigeración que el mismo combustible le puede brindar. Entonces hablamos de esas dos características de trabajar mi vehículo con muy poco combustible. Una, que voy a absorber toda la suciedad que tengo en el fondo del tanque, y dos, que no va a ser refrigerada apropiadamente la bomba. Entonces sí tiene que ver un poco, pero cuando yo trabajo mi vehículo constantemente con esos caudales, ¿qué se hace habitualmente? Que si a mí me llega el carro a reserva, vuelvo y tanqueo y voy hasta arriba. O sea, este es el medidor de combustible, vuelvo y tanqueo, o lo llevo a 3/4 o lo llevo a medio tanque. Ruido excesivo de la bomba. Ustedes han sentido muchas veces que van en sus vehículos o sus clientes le dicen, oiga, es que esa bomba la instalé y suena mucho, eso suena como un zumbido allá, se escucha detrás de la silla de los pasajeros o en el vagón, se escucha un ruido bastante excesivo. El ruido excesivo de la bomba es un deterioro de la misma, puede darse por uso, ya la vida cumplió su vida útil, la bombita cumplió su vida útil, perdón, o simplemente se nos contaminó con demasiada mugre que quedó en el tanque, dejamos el tanque en reserva, se nos subió toda la mugre a la bombita y eso genera ese ruido excesivo. Ese ruido excesivo, obviamente lo que requiere es cambiar la bomba de combustible, ahí no hay nada más que hacer sino cambiarlo, y un consumo elevado de combustible. El consumo elevado de combustible puede darse por dos razones. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo una bomba dañada me va a generar a mí un consumo elevado? Es el mismo ejemplo del inyector. Cuando la bomba a mí no me suministra la suficiente potencia, no me da la suficiente presión ni el suficiente caudal para yo poder administrar la potencia de mi carro,
pues por reflejo lo que yo voy a hacer es apretar más duro el acelerador, por lo tanto voy a consumir más combustible. Eso por una parte. Por otra, el regulador de presión, si a mí el diafragma del regulador de presión se me rompe, voy a tener una fuga de combustible por admisión. Es decir, él lleva un reguladorcito, lleva un tubito que va a admisión por vacío y me va a consumir más combustible. Ahí es cuando yo siento en la cabina del carro, del vehículo, o el cliente me dice, mira, tengo un olor a combustible en la cabina, ¿qué será? Pues hay que empezar a hacer el diagnóstico porque hay una pérdida de combustible que no está yendo directamente al riel de inyectores. Las recomendaciones de instalación, esto es lo que más tenemos que recalcar. Ojalá pudiéramos nosotros siempre que vendemos una bomba de combustible recalcar estas recomendaciones, porque las garantías, las malas instalaciones, todo esto va, digamos, o haciendo crecer una marca o deteriorando la marca. Pasa mucho que cuando instalo y no instalo bien, yo siempre voy a hablar de la marca. Eso nos pasa con todos los técnicos y no es así. Hay muchas recomendaciones a tener en cuenta aquí. Por ejemplo, instalar una bomba adecuada según su aplicación. Si yo tengo un vehículo monopunto, la presión máxima de la bomba de referencia debe ser de 50 a 60 libras. En el sistema ya va a trabajar a 20 libras de presión, pero le instalo una bomba de 90 libras, pues estoy aplicando mal la bomba. Caso inverso, tengo una bomba de combustible de monopunto que me da 60 libras, pero se la quiero instalar a un sistema multipunto. Obviamente me estoy equivocando. También hay bombas que por su característica física encajan de manera precisa en las carcasas. Si yo hago ciertas adaptaciones que hasta cierto punto es válido, yo no estoy en contra de las adaptaciones porque sea en el mercado que hay, a veces hay que hacerlas, pero hacerlas de manera técnica, de manera correcta. Por fortuna, KTC pues tiene un set de referencias también bastante importantes. Tenemos unas referencias para todas las aplicaciones del mercado de cambio de bombas de combustible. Entonces no me veo en la necesidad de adaptar de una referencia a otra porque ya KTC me suministra a mí la referencia apropiada. El filtro de combustible, tanto el externo como el prefiltro. O sea, como les decía, si yo no cambio esos dos filtros a una bomba nueva, cuando instalo una bomba nueva, pues con seguridad voy a tener al poco tiempo, o mi cliente o mi técnico va a tener al poco tiempo un problema, porque el fabricante me está suministrando, KTC suministra sus bombas con un kit completo. KTC está enviando a todos sus clientes y con todas sus bombas de combustible un prefiltro. Viene también el conector, trae también la manguera. Estas mangueras son especiales para entrar en contacto con combustible. ¿Qué no debemos utilizar en mangueras? La típica manguera encauchetada, que a pesar de que diga que es para uso de gasolina, es para uso de gasolina internamente, pero externamente ella empieza a deshacerse, ella empieza a soltar unas mechitas, se dilata, y eso mismo nos va a contaminar el tanque. Eso mismo nos va a contaminar el tanque, puede ser que el filtro lo contenga, puede ser que no, pero ahí vamos a tener problemas de calidad. Entonces, si el fabricante, si KTC nos envía el kit completo para reemplazo de las bombas, hay que aplicarlo. O sea, esto hay que transmitirlo a los talleres, a los clientes finales. Hombre, sí, claro, mira, te vendo la bomba KTC, pero hay que cambiar el kit completo. Hay que recalcar mucho, ser insistentes, a veces ser hasta cansones o incomodar al cliente, pero es que de este cambio depende la duración de la bomba de combustible. Claro, obviamente, como les decía, hay referencias para cada uno. Este filtro viene para un sistema. También tenemos otros tipos de filtros que vienen para otros sistemas. Pero hay que recalcar mucho el cambio de esos dos filtros para la duración de la bomba. Es importante. Lo que les comentaba también hace un ratico, verificar el estado del relé de la bomba de combustible. Eso se verifica con un multímetro. Yo identifico el relé, mido voltaje y perfecto. Y periódicamente estar realizando una limpieza de tanque de combustible. Por lo mismo. O sea, pero esa limpieza, digamos que es muy, muy eventual. O sea, ya si de pronto yo detecto que mis bombas, por ejemplo, cambié la bomba y salió el prefiltro. Ustedes notan que este prefiltro es blanco, esto tiene un colorcito blanquito, pero me salió absolutamente negro. O sea, me salió como pastoso, como con barro. Pues es claro que mi tanque está muy contaminado. Y cualquier bomba que yo le coloque, pues me va a contaminar el filtro y voy a tener como problemas con eso. La idea en este caso es asistir a un técnico que tenga como la experiencia o la pericia
porque hay que desmontar el tanque de combustible del vehículo y hacerle su mantenimiento, su lavado interno. Hay que hacer una limpieza interna del tanque de combustible. ¿Con qué fin? Con el fin de que nuestra bomba del sistema de inyección de combustible nos dure el tiempo que corresponde que dure, ¿cierto? Y que los filtros a la próxima vez pues, no nos salgan tan contaminados. Esa es una falla habitual. Yo voy a hablar del caso Colombia, que hay una zona donde se vende combustible, pues que no es oficial, que conocemos como Pimpina, y ese combustible pues ha sido trasvasado demasiadas veces. Muchas veces uno va a viaje y no calculó y en la reserva pues le tocó uno parar a echar de ese tipo de gasolina. Eso es un veneno totalmente porque puede venir con agua, puede venir con otro tipo de contaminantes. Y casi siempre pasa que cuando las personas utilizan ese tipo de combustible, generan fallas en su sistema de inyección y no logran llegar a buen puerto. Vamos a ver un video a continuación respecto a este tema de la validación de garantías con estas bombitas. Para el eficiente trabajo de nuestras bombas de gasolina es importante tener en cuenta: las bombas de gasolina siempre deben ser ubicadas cerca del tanque. En caso de las referencias universales, siempre deben ser instaladas lo más cerca posible del carburador. De lo contrario, la succión de la bomba puede ser baja para llevar el combustible al carburador. Las referencias universales son usadas para carros de carburador de 4 y 6 cilindros. No se recomienda para vehículos de 8 cilindros, pues el caudal es muy bajo y la gasolina no alcanzará a llegar al carburador. La bomba debe ser instalada de forma correcta, asegurando que la presión es enviada adecuadamente al carburador. Siempre se debe instalar el filtro nuevo que viene incluido en el empaque, para evitar que las impurezas del tanque entren en la bomba de gasolina y la tapone, desmejorando su funcionamiento. Si se evidencia que el kit KTC no fue instalado correctamente, el producto perderá su garantía. Importante: todas las bombas de combustible KTC son previamente verificadas en la planta de producción. Les comentaba, resulta que muchas de las fallas también, ahorita que se me viene al caso, de las mangueras o por fugas, estas mangueras se fisuran también internamente y muchas veces la pérdida de presión en el sistema se puede dar porque la manguera se fisuró o porque la abrazaderita ya no selló. A eso, digamos, es lo que tenemos que tener en cuenta cuando evaluemos un sistema de inyección, de verificar que los componentes de la bomba, del módulo de combustible o de la misma pila, pues, estén en condiciones apropiadas, porque muchas veces son accesorios los que fallan, no la pila, son los accesorios. Vamos a mirar aquí los principales motivos de rechazo de garantías. Es importante que nosotros como distribuidores le hagamos saber, o bien sea al dueño del vehículo, al que nos compre la bomba, o al mecánico, cuándo no se va a recibir una garantía una bomba por garantía, o un inyector por garantía, o alguna de las piezas. En general aquí trabajamos por garantía. Cuando presenten alteraciones físicas, si yo le vendo un dispositivo a un cliente, una bombita eléctrica como esta se la vendo, pero resulta que me llega con el conector partido, me llega con el tubo de salida partido, pues sencillamente tiene una alteración física. Si yo le entrego una bomba al cliente completa con su kit, pues así mismo la debo recibir yo para poder validar un tema de garantía. Es muy importante esto. Ojalá siempre que ustedes reciban una bomba por garantía, llegue con este kit y ojalá el filtro esté usado, porque se da la situación que nosotros le vendemos el kitcito en la bomba al cliente perfecto, pero cuando nos traen la sola bomba y el filtrico, ¿qué? Eso nos ayuda a nosotros a validar que realmente sí se le aplicó el kit que trae la bomba al dispositivo para que funcionara de manera óptima. ¿Qué me dice cuando me traen la sola bomba y realmente me traen esto sin utilizar? Pues que no le cambiaron los filtros. Y si no le cambian los filtros, que es lo que sugiere todo fabricante, en este caso KTC, para que la bomba funcione de manera adecuada, pues ya sé que hay un problema en la instalación. Entonces, eso es importante. Tener visibles muestras de combustible contaminado. Eso se ve aquí en la parte posterior de la bombita, inclusive a veces se ve de manera externa. Si a mí me traen una bomba como distribuidor, me dicen, oiga, mira, esta bomba salió mala,
pero yo la veo llena de mugre, llena de tierra, veo que tiene impurezas dentro de la turbinita de succión, pues claramente tengo un tanque sucio y eso fue lo que ocasionó el daño prematuro de la bomba. En este caso no aplicaría como garantía. También cuando evidencio señales de mala manipulación, de pronto que la bombita llega abollada, llega golpeada en este punto. Y sobre todo, lo que les decía en este caso, cuando llega con el conector eléctrico recalentado, derretido o muchas veces, digamos, carbonado, de un mal contacto que puede hacer, en este caso pues tampoco se valían las garantías. Es importante, es muy importante. La marca es muy buena, la marca es excelente, pero si no atacamos la causa del daño de las bombas, pues vamos a seguir colocando marcas y marcas y vamos a decir que las marcas son malas. La bomba es muy buena, como decía anteriormente, todas las bombas son validadas en fábrica. Todas estas bombitas de KTC son validadas en fábrica y son de excelente calidad. Importante, y aquí es donde, o sea, la instalación en el vehículo, sí o sí, debo instalar mi kit. Conector, si el conector está recalentado, cambio el conector. Si el filtro, siempre debo reemplazar el filtro. La manguera, validar que esté en condiciones óptimas y si no, la reemplazo. Todo viene incluido en el kit de la bomba por el mismo precio. Entonces, no nos cansaremos de insistir que nosotros como distribuidores tenemos que transmitirle esta información técnica, bien sea al ensamblador de la bomba, al técnico que va a montar la bomba o al dueño del vehículo para que así mismo se lo transmita al mecánico. Es importante colocar el kit completo. Normal. Muchas gracias por su presencia. Nos vemos próximamente. Es un placer y quedamos atentos.